¿Ustedes saben por qué no pueden doblar más de 8 veces una hoja de papel? Nah. ¿Por qué? Pues porque a cada doblez duplicas el grosor de la hoja, ¿no? Ajá. O sea, si tienes cierto grosor, al doblez tienes 2 veces eso. Al segundo doblez tienes 4 veces eso. Entonces es 2 a la n dobleces. Al tercer doblez ya tienes 8 veces el grosor. Ujú. 2 a la 3 es 8. 2 a la 4 es 16. 32. 64. Ajá. De 120. 128. 260 y algo. Luego 512. Y de ahí ya te vas a 1000. O sea, solo con 9 dobleces ya llegas a 1000 veces el grosor. O sea, si era de 1 milímetro, si la hoja era de 1 milímetro, con 9 dobleces, en principio ya sería alrededor de metros. Ujú. 1 metro. Entonces, es un pedo. O sea, y va creciendo exponencialmente en base 2. Qué raro, ¿no? Ahora unámoslo mágicamente con evolución. Hola, gente luciernagui Hola, luciérnagos que nos ve. ¿Cuál y será? luciérnagas. Por eso es luciernagui. Luciérnague. No, luciernagui es el gentilicio. Oh, vaya. Ya es un país. Qué bueno que nos ven. Y hoy les traemos el tema de De evolución. evolución. Hoy vamos a hablar de esto que es, es medianamente común, ¿no? Yo creo que es un tema moderado. Más que nada cuando se habla de películas, ciencia ficción, yo creo que lo he visto de manera más normal ahí, ¿no? Y también, pues, en muchos. Está una imagen, ¿no? Donde empiezas con un chimpancé o un homínido, un simio, algo, y hace un escalamiento a través de diferentes fases y llega al hombre y pones ahí lo que quieres que sea, ¿no? Según si te gustan las motos, pones una moto, un vato en moto. Si te gusta el voleibol, pones ahí un vato jugando voleibol. Entonces pones ahí lo que te guste significa que es la mejor raza, según. Entonces eso también está, Es la cúspide ajá, en la cúspide del de la humano, ¿no? evolución. Entonces, este, bueno, esto de evolución está en muchos lados. Está, como dices, en películas, en memes, eh, y muchas veces, pues se cree una cosa totalmente distinta, ¿no? A lo que en realidad es la evolución. Pues bueno, como muchas de las cosas que queremos hablarles aquí, yo creo que esto de la evolución es un concepto que está bastante, ¿cómo lo llamarías? No es disociado, es como algo distinto. Está mal comprendido. Está bastante tergiversado, usarían algunas personas. Transquiversado, ¿no? También. Creo que es Algo transquiversado. así. Una palabra de esas. Esa palabra. Entonces, lo que pasa es que, a ver, para empezar, cuando hablamos de la evolución, ¿qué se les viene a la mente? Tú, Jairo, acabas de decir esta cosita, ¿no? De esta imagen lineal, que podría ser un meme, ¿no? Podría Exacto. ser un meme. Donde empiezas con una cosa, esa cosa cambia y esa cosa Y cambia y es un va proceso saltando, ¿no? exactamente lineal, ¿no? De Exacto. este a este y de este a aquí y de este acá. Ajá. Y bueno, yo creo que mucha gente que pues no tiene como bien sedimentado ese concepto lo ve de esta forma. Pero queríamos hablar hoy de que pues la evolución no es así. O Bueno, tú sea, quieres hablar de eso, yo te vengo a atacar, ¿no? tú me vienes a hacer el hate. El hate. No, No, bueno, a ver qué cosa sale, ¿no? A ver, porque, bueno, justo ahorita que estabas diciendo esto, te iba a preguntar, pero si hay cosas que evolucionan linealmente, ¿no? O sea, igual y no cosas biológicas, porque vas a hablar de la evolución biológica, sí, exacto. pero hay otras cositas que igual y sí tienen un proceso de evolución Claro, que es sí es que lineal de... justo hay que aclarar eso, el punto de vista desde donde lo vamos a tratar. La evolución biológica es lo que vamos a hablar ahorita, porque, como dice Jairo, sí hay evolución lineal, pero se da en otros ámbitos donde la palabra evolución cambia el concepto. Sí, Por o sea, ejemplo, la evolución cultural. la evolución cultural, la evolución musical,
son cosas que sí se dan lineal, que esto va cambiando y va subiendo peldaños, por así decirlo, y dentro de un mismo, no sé, de un mismo transecto. O una misma característica puede ser lo que Ajá, vaya evolucionando linealmente. exacto. Pero la evolución biológica va más allá de eso. Va, lo que es la evolución son la definición como tal que nos dan en la escuela a los biólogos. A mí no. Bueno, Ajá, seguro sí, en biología, pero quizá de prepa. y se toca muy superficial, ¿eh? Yo de hecho ni siquiera me acuerdo de mi clase de prepa de biología cuando me enseñaron evolución. Sí. Y ahora que doy clase de biología a nivel prepa, veo que sí está En el temario, el tema de evolución. pero no recuerdas que te lo hayan dado No. y seguramente no fue tan conciso como tratas tú de darlo, quizá. O a lo mejor fui yo y no puse atención. Yo sacaba 7 en la prepa en biología. Pero bueno, el concepto que nos enseñan a los biólogos de evolución es que la evolución son cambios, la evolución biológica son cambios en las secuencias genéticas que se producen a través del espacio y tiempo. Pero que, por ejemplo, ¿qué tipo de cambios? Cambios Porque- en las secuencias alélicas. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Qué son secuencias alélicas? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tú sabes, Mario? Ah, tú sí sabes. Mario sí sabe. Mario sí sabes. De, ¿Tú sí sabes? O estás como yo. ¿Qué es una secuencia alélica? ¿Qué es una secuencia alélica? Es un concepto un poquito abstracto, pero se resume muy bien con este ejemplo, con esta analogía. Un alelo es la variante de un gen. ¿Qué es un gen? Un gen es una secuencia de ADN que va a determinar, que va a decir cómo va a ser algo. Para entenderlo mejor, tenemos esta analogía con la receta para hacer un pastel, por ejemplo. En la receta para hacer un pastel, Jairo, si tú quieres cocinar, tú eres muy bueno cocinando, y vas a leer una receta y va a tener pasos esa receta. Cada paso te va a decir qué hacer del pastel, ya sea el relleno, si es que tiene relleno, ya sea el tipo de pan, ¿cómo se llama? El betún o lo que sea que le vayas a poner, ¿no? Entonces, cada paso te va a decir qué cosa hacer del pastel. Asimismo, los genes son como los pasos para los pasteles, pero para los seres vivos. Más bien es el gen es toda la receta y el alelo es el paso, ¿no? No, el gen es el paso. Todo el ADN es la receta. Ok, ¿Sí? ok. ¿Por qué? Porque tenemos un gen para el color de ojos. Por eso, pero en ese caso el gen sería la receta del color de ojos. No. Justamente esto es para verlo más claro. Tú tienes tu receta que va a ir diciéndote cada paso qué es y cómo lo vas a hacer. Okay. Los genes van diciendo cada característica del cuerpo, del ser, del organismo, cómo va a ser. Uh-huh. Y el alelo es la variante okay. de ese paso o de ese gen. Por ejemplo, para un pastel de chocolate, el paso de la masa no va a ser el mismo que para un pastel de zanahoria. Ajá. ¿Por qué? Vas a hacer tu masa en el de chocolate, vas a hacer tu masa para que sepa a chocolate. Sí. Y en el de zanahoria vas a hacer tu masa para que sepa a zanahoria. Exacto. Asimismo, los genes tienen esas variantes de ser de un color u otro, de cierta textura u otra, dependiendo de la característica, ¿no? Entonces, eso es un alelo, una variante del paso o del gen. Okay. Entonces, estos alelos... Pero, bueno, aquí hay que aclarar que un color de ojos no está determinado exactamente por un solo gen, ¿verdad? No. Porque no es como que... Hay mucho más gen, atrás. Que luego dice claro, esto, ¿no? Hay mucho... el gen de tal cosa. Exacto, hay mucho más allá, o sea, esto lo estoy simplificando de una manera muy, muy grande para poderlo entender. Ciertamente muchas de las características, al menos por ejemplo en humanos, no dependen de un solo gen, incluso dependen de la interacción de genes que ni siquiera... se han caracterizado. Que no es que no se hayan caracterizado, son genes que no se expresan, que no vamos a ver de manera directa. Es una interacción indirecta con el gen que sí va a expresar o no ciertas cosas. Okay. Entonces, eso es un rollo acá. Aparte, para un video. Pero digamos que de manera muy grosa, sí, ¿no? Un gen es para el color de ojos.
Bien. Entonces, y el alelo es la variante de, pues entonces este color de ojos va a ser azul y el otro alelo va a ser este color de ojos verde. Ok. Entonces, esa secuencia de alelos de los genes va a ir cambiando y justamente el hecho de que existan alelos, de que existan variaciones en esta información genética, provoca la evolución, hace que algo evolucione, ¿no? Que los organismos vivos evolucionen. Bueno, ahí también hay que decir que un organismo no es el que va a evolucionar, sino toda una población, ¿no? El organismo puede tener este cambio, pero eso no significa que haya evolucionado, o sí significa que ya evolucionó. No. Los cambios simplemente... Lo que pasa es que para hablar de eso tenemos que meternos a un tema un poquito también no alejado, va de la mano de la evolución. De hecho, se llaman fuerzas evolutivas. Las causas de la evolución van a ser estas fuerzas evolutivas que van a provocar estos cambios. Estos cambios se provocan al azar o respondiendo ante alguna situación. ¿Alguna enfermedad? ¿Cuál? Situación Okay. ambiental. Ajá. Algo, ¿Alguna cosa ambiental? se llama situación de presión. Okay. Presión de selección, así se llama. Entonces, estos cambios se van a presentar si primero en un individuo o más van a estar aislados. Sin embargo, si este cambio funciona para que en ese momento del espacio y tiempo el organismo que tiene este cambio, que lo presenta, sea más apto para contender en esta situación que se encuentra, ese cambio se va a fijar. ¿Por qué? Porque le va a proporcionar una ventaja selectiva y va a poderse respecto a los reproducir otros. más, exacto, dentro de una población respecto al resto de la población. Entonces, con el paso del tiempo, este cambio se fija y como tiende a reproducirse y a irse heredando, posteriormente vamos a tener una población donde... Ya todos presenten este cambio. Exacto, al principio solamente hubo un cambio, pero este cambio fue benéfico. Después de un tiempo, la mayoría va a tener ya este cambio y se va a fijar. Sí, esto me recuerda a algo que compartiste de la jirafita, ¿no? Por ejemplo, Exacto. que como, bueno, lo cuento. Sí, adelante, a ver, escuchemos eso. No, la evolución no es como muchas veces la creemos, como algo lamarquiano, dijiste. Era Lamarck quien propuso de que si una jirafa no alcanzaba la fruta en un árbol, entonces generaciones después pues le crecía el cuello para ya alcanzarla, ¿no? Y no es así, sino que alguna de las jirafas que no tenían el cuello largo, alguna de repente lo tuvo, entonces puede sobrevivir, ¿no? Y entonces después va a heredar las jirafas que tienen el cuello corto van a ir muriendo, mientras que los hijos de esta jirafa que tuvo el cuello largo van a ir siendo la mayoría de la población, y entonces la población evolucionó de tener cuellos cortos a tener cuellos largos, ¿no? Por ejemplo. Porque le dio esa ventaja que todo deriva en reproducción, ¿no? O sea, sexual. Todo llega a la reproducción, obviamente. Sí, ahí está algo también interesante, ¿no? Hay cosas que por ejemplo, algunos peces evolucionan para ser más guapos, o cosas así, o algunos organismos evolucionan para ser más atractivos solamente, y entonces es como que la evolución ahí es bien cachonda, ¿no? Porque... A ver, es que aquí va algo. No es que sea cachonda, o sea, es una manera chistosa de verlo, pero lo que pasa es que el cometido de todos los organismos es reproducirse. ¿Por qué? Porque al reproducirte, tú dejas herencia, dejas tu material genético y lo preservas a que pase a otra y a otra generación, y de esta forma te haces inmortal, entre comillas, Sí, porque va pasando tu información desde hace mucho. Aquel organismo que no se reproduzca, ahí termina su linaje y ahí termina su herencia. Sí, esto de querer reproducirse o querer preservar su información por mucho tiempo es muy egoísta o muy egocéntrico, ¿no? Pues más que egocéntrico, lo que pasa es que como esto no es consciente, esto es importante, antropocentrismo. Pensamos que las cosas son conscientes, pero no. Esto de reproducirse es instintivo, es para
que la especie perdure, Okay. que siga existiendo, ¿no? La vida por sí misma quiere existir en sus diferentes formas. Entonces, esto hace que haya la necesidad inconsciente de seguirse reproduciendo. Okay. ¿Más? No. Voy a meter aquí algo bien raro, ¿no? Pero hace tiempo leí, si no estoy mal, era en el libro de El universo en una cáscara de nuez, de Hawking, esto de que la vida va evolucionando y justamente va pasando esta información a través de generaciones, pero esta información, ¿cómo está? En forma de genes. Y para hacer cambios o para hacer mejoras, tarda años, ¿no? Pero ahora tenemos, desde el inicio de la escritura, ahora tenemos una manera distinta de escribir la información. Y esto, después de la escritura en texto y tinta, ahora tenemos las computadoras para pasarnos información. En este libro hacía un viajezote de cómo el hombre ahora va a evolucionar digitalmente. Porque, pues precisamente es esto, ¿no? Los genes son información y ahora nosotros, bueno, la vida antes, ¿no? No pasaba información más que por genes y después por cultura, las culturas antiguas, ¿no? Tus dibujos y cosas así, y ahora pasamos información digitalmente. Y entonces, está raro decir que es lo mismo, pero al final de cuentas sí, ¿no? O no sé, ¿qué opinas tú? Porque, bueno, también ya estamos viendo que ahora se están guardando teras de información en códigos genéticos, creo. Teras de información en códigos Sí. genéticos. Había escuchado algo de eso. Porque pues al final de cuentas lo puedes usar bacterias. las 4 bases del ADN, Sí. las puedes usar como ceros y unos, Sí. y de hecho es más amplio, ¿no? Y entonces puedes guardar información Sí, que sí, en sí. una computadora te quedaría como muy grande. Aquí como tienes una base 4, Sí. pues tienes más, Sí, ya me acordé. más capacidad de información y el ADN es una cosa muy chiquita. Entonces, mezclar estas cosas de computación y ADN, te digo, lo leí y fue así como, tengo que volverlo a checar para ser más conciso, Sí. pero está bien loco, ¿no? Esto. y cómo decir que vamos a evolucionar digitalmente, pues, de que no está muy lejos de que podamos incorporar a nuestro cerebro una USB con más capacidad de lo que de memoria, no sé, está bien loco y creo que hice un punto y aparte muy raro, pero me acordé ahorita de eso. Está bien, sabes, es que ahí ese es un tema, ya me acordé, no sé cuándo lo escuché, pero sí, justamente me acordé de eso que dijiste de guardar información en bacterias, en genomas de bacterias, por esta propiedad que tiene el ADN de ser un código. Entonces, tú puedes manipular ese código. O sea, en las bacterias, tú puedes, hoy en día la ingeniería genética nos da la capacidad de decir cómo va a ser esta secuencia del código del ADN de una bacteria. Entonces, puedes guardar información ahí. Sí, puedes escribir, ¿no? Sí, o sea, claro. Pero pues no sé qué tan viable o qué onda con los pros y contras de guardar información en un ser vivo que puede morir, puede que desaparecer. puede morir y que se puede degradar, ¿no? Sí, o sea, bueno, sí, o sea, puede desaparecer como tal la información, ¿no? O sea, no destruirse, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero si rompes una hoja que tiene escrito, claro, ya no pierdes es leíble, el sentido. pierde el sentido de esta Exacto. información, ¿no? Entonces no sé qué tanto sea eso, pero... Sí, Y respecto a esto de la evolución de tener aditamentos que sean tecnológicos, que sean... digo, se ve lejos, pero, o sea... Pero, justo dijiste como que vamos a evolucionar de manera, ¿qué? ¿Tecnológica, digital? Ahí, Jairo, vamos a hablar de algo muy importante que es evolución natural y evolución artificial. Okay. Todo lo que está, todos los cambios evolutivos que están manipulados por el ser humano es evolución artificial. Sí.
Por ejemplo, el hecho de que haya razas de perros distintas es evolución artificial. Sí. ¿Por qué? Porque el humano, de manera, no fue al azar, sino fue a propósito. Vamos a juntar estos del mismo color y... Exacto, vamos a juntar- fue seleccionando características distintas en distintos organismos de la misma especie, del perro, Ujú. ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya aberraciones como los pugs? O sea, de verdad, Ay, gente, es los verdad. pugs son perros que tienen muchos males Mar Space de salud. de ¿no? salud, o sea, respiratorios. Estos animales se la pasan muy mal. Pero bueno, ahorita yo he escuchado eso, pero digo, ¿y ahorita qué podemos hacer? Ni modo que los matemos a los pugs, No, ¿no? pero lo que podemos hacer es dejar de reproducirlos. Bueno, eso sí, sí. O sea, dejar de adquirir pugs Ok. para que lleguen a su A su punto final de ya los que hay se mueran de manera natural y que ya no sigan habiendo más, ¿no? Ok. Pero entonces eso es Entonces es una artificial. buena recomendación. En lo posible, no adquieran pugs y no los reproduzcan. Exacto, y no adquieran ningún perro comprado también. Ah, bueno, adquirir no me refería a comprar, sino Sí. a la palabra como tal, Sí, adquirir. Get. Entonces, la evolución natural es pues estos son los cambios que se dan, como te decía, retomando... Que no tienen que ver con el humano. Ajá, retomando el punto de hace ratito, retomando esta parte, son cambios en las secuencias alélicas a través del tiempo y el espacio, ¿no? Y ahí no tiene nada que ver el ser humano, son cosas que pasan en la naturaleza. Y entonces, para explicar un poquito cómo funciona esto, te digo, teníamos que hablar, es permisible hablar de las fuerzas evolutivas, que son, Mario, ¿son 4? Sí, ¿no? Tenemos mutaciones, que estas se dan de manera al azar, de manera Ok. azarosa, por cosas del ambiente o por errores del propio organismo. Las mutaciones son cambios en estas letras, Mario, Ajá. en estas letras de las que hablaba Jairo, este código genético del ADN, son cambios que, por ejemplo, mencionaste 4, ¿no? Son Sí, 4 letras. En el ADN. En el ¿no? ADN, A, T, G, C. Ujú. Entonces, si tienes una secuencia que vaya, por ejemplo, ATGC, una mutación puede ser que en vez de tener ATGC tengas AAGC. Y eso fue un error al azar, Sí. que pudo haber sido causado por radiación, que ya hablamos de radiación. Tenemos varios videos de radiación. Que la radiación modificó la molécula e hizo que la molécula dejara de ser T y ahora que es cambia A. esa. Y bueno, iba a preguntarte, muchos de estos cambios pasan desapercibidos, ¿no? Sí, algunos sí. O sea, tenemos mutaciones, pero que no significa que vas a evolucionar, ¿no? Exacto. Hay mutaciones. Ni que tu descendencia va a evolucionar, sino que es una mutación, como dices, puede ser del ambiente, pasa y cuando tienes hijos no les No sale. pasó nada porque puede que incluso que la mutación no haya hecho ni siquiera un cambio significativo. Okay. Y eso hay tipos de mutaciones también, Ok. pero eso luego Bueno, lo vamos en un video. sigue con esos 4 tipos. Entonces estamos en las mutaciones. La otra fuerza evolutiva es la deriva génica, que la deriva génica es este flujo de genes a través de los organismos. Okay. ¿Cómo explicarlo de manera más gráfica? A ver, Mario, ¿me puedes ayudar con un ejemplo de deriva génica? Que no se trata de cuando, por ejemplo, una población pierde un porcentaje de la población porque se mueren por alguna cosa al azar, pero pues se pierde esa parte del genoma y entonces lo que se queda es lo que sigue, ¿no? Sí, lo que sigue, lo que evoluciona. Ok. Entonces, y estadísticamente, la parte de la población que murió tenía algo en común, ¿no? Y entonces ese se pierde. Es al azar. Es al azar. Aleatorio, es Por eso, aleatorio. pero aunque sea una muestra aleatoria, porque sí, aunque sean aleatorio, tienen algo en común entre ellos, ¿no? No, lo que pasa es que ahí puede haber, se le llama pool genético, dentro del pool genético, o sea, todo La alberca genética. Ajá, Chorizo todo el del- conjunto de genes de la población Ajá. está disperso, Ok. ¿no? Entonces, sí hay variaciones puntuales en algunos organismos,
Pero lo que dice Mario es que se muere una parte por X o Y, o sea, no es selectiva de que, es que tú tienes esto, te vas a morir junto con los demás que tienen esto. Ujú. No, o sea, se murió y no importa si era Chana o Juana. Entonces, esa parte se pierde y todo lo que se iba ahí se perdió. Ok. Y lo que quedó ahí es lo que va a seguir, lo que va a heredarse. Pero para que haya una diferencia Ujú. en las poblaciones, es que algo que tenía que hubiera seguido, ¿no? Ujú. Algún gen que hubiera seguido ya no está ahora, ¿no? O Sí, es que te digo, justo como es al azar, no sabemos ahí qué hubiera Ok. pasado. Ok. O sea, pudo haber sido algo benéfico o algo maléfico. También eso iba a mencionar. Ahorita antes de que discutieras lo de evolución por causas humanas y evolución por causas, y mencionaste el caso de los pugs, Ujú. pero hay otros casos donde la evolución por causas humanas es buena, ¿no? Toda la ingeniería genética, ¿o no? Bueno, sí, claro, pero fíjate, eso es un tema un poco, pues yo lo llamaría controversial, porque estamos en la búsqueda, los seres humanos, la, de preservar nuestra especie. Sí. Sin embargo, dado que lo hacemos de manera consciente, de manera artificial, tratando de controlar todo lo que hay, pues nos estamos saliendo de control. Sí, Tenemos a una veces sobrepoblación también. muy cañona. Sí. O sea, somos la especie que más habita el planeta. Entonces, bueno, además de las bacterias. Ya te iba a regañar, Mario. Sí, sí. Bueno, de otros bichos, ¿no? Más bien, somos la especie que ocupa más lugar Ok, y en la que Tierra. fastidiamos más el ambiente en donde estamos, Ok, ¿no? O sea, eso te lo creo. eso es más. O sea, somos demasiados para los que deberíamos de ser Ok. como especie. Sí, bueno, sí, esto que Y dije benéfico sería benéfico para el humano, pero quién sabe a otra escala, ¿no? pues obviamente es que muchas de esas cosas giran alrededor del humano. Por ejemplo, se modifican animales de consumo para que vivan más o que en Sí, cortos por eso, periodos de tiempo crezcan mejor, tengan más sí, carne por para eso digo, consumir, eso en todas esas favor del cosas. humano, pero no en favor de un todo, de Exacto, la no Tierra en como un favor de todo. la naturaleza, Ajá. ¿no? Del ambiente, es en favor Que del humano. podría hacerse, ¿no? Se Seguro, puede hacer también, obviamente hay organismos modificados genéticamente para que sobrevivan a ciertas... por ejemplo, hay bacterias que hacen biorremediación en el ambiente, ¿no? Eso es después de que ya jodimos un buen la naturaleza, fue como de ahora qué hacemos, ¿no? Hay que aprovechar esta herramienta de modificación y hacer selección artificial para que ayudemos a remediar esto que ya Ok. fastidiamos, ¿no? Sí hay, pero pues te digo, lo artificial se sale totalmente del contexto de la evolución natural, ¿no? Bueno, Regresamos a las fuerzas entonces evolutivas, fuerzas ¿no? Ya evolutivas. llevamos dos. La otra de hecho la otra se llama flujo génico, que es esta interacción entre el cambio de genes, Ok. ¿no? De que se pueden reproducir los organismos igual, de manera azarosa, y que este organismo tiene ciertas características que se van a combinar con las de este otro organismo y van a producir Algo, algo unos distinto, chilaquiles ahí. una combinación diferente, y de esto también está guiado por el azar, ¿no? Ok. O sea, Mm, ni Diosito, Sí, ni nadie. pero sí está guiado por el azar o está también esto de que tú quieres reproducirte con esta persona porque tiene algo que... Ahí viene la selección natural, Ok. ¿no? Y la selección sexual. Esto ya es más dirigido respecto a lo de ser más apto Ujú. ante algo, Ok. ¿no? Porque puede haber reproducción que no, o sea, que te No digo, planeada. claro, o sea, que sea como, Que también va a ser un podcast, espérenlo. reproducción no planeada. Ok, puede haber te digo, esta reproducción entre organismos que esté dada al azar dentro de una población, obviamente con las mismas características, con ciertos parámetros, pero la selección natural y selección sexual está basada en que el organismo que sea más apto ante una fuerza externa, ya sea una fuerza física del ambiente, quien tenga las características que le ayuden a contender con eso, a sobrevivir, obviamente va a tener mucho más capacidad, mucho más probabilidad de reproducirse.
¿no? Porque para empezar puede que esté vivo y los Y otros los no. otros no. Para empezar. Para otra es que la pareja se dé cuenta que le va a ayudar, ¿no? Ajá, exacto, que tenga características que atraigan a la pareja, ¿no? A la pareja la que decide diga, ah, no, pues este no se ve tan bien, este sí. Se ve enfermito. Tenía una amiga que cuando veía a un chavo guapo decía, se ve sanito. Es esto, ¿no? Es algo así, de hecho. Es algo similar. Saludos. Saludos a la Tú amiga de sabes quién Jairo. es. Ah. Tú sabes quién es. Ok, entonces, pues bueno, como te digo, estas 4 fuerzas evolutivas nos dan, son las causas por las cuales estas frecuencias alélicas cambian a través del tiempo en las poblaciones y por eso se produce la evolución. Que son cambios, o sea, básicamente gracias a esto, hoy en día hay tantas formas de vida. ¿Por qué? Sabemos que las primeras formas de vida fueron organismos unicelulares, bacterias muy, ¿cómo se dice? Simples. No lo llamaría simples, muy arcaicas. Okay. De hecho, hay un dominio de bacterias que se llaman arqueas, porque son muy viejas. Okay. Y a partir de ahí, esos fueron las primeras formas de vida. Y gracias a estos cambios, a esta evolución, a estas fuerzas que están siendo el motor, pudieron desarrollarse A partir de ahí. de manera radial, eso es importante, que no fue sobre una línea, o sea, no una bacteria llegó a ser un humano, no, o sea, una bacteria dio pie a que la vida se diversificara. Está esta explotara. imagen, ¿no? Donde hay un centro y hay Es un árbol. un árbol, Un árbol. pero no te da el espacio para ir haciendo ramitas, y lo tienes que hacer como circular o como... Ah, no, bueno, eso es un diagrama. Pero sí, de hecho las ramas sí son algo, o sea, sí se hacen ramas. ¿Por qué? Porque te digo, la vida busca seguir por sí misma. Entonces encuentra caminos diferentes dependiendo de dónde está, Okay. del ambiente y de otras cosas. Entonces, de las bacterias se derivaron organismos que pudieron llegar a ser hongos, que pudieron llegar a ser plantas, que pudieron llegar a ser animales, y hubo uno que llegó a ser humanos. Hubo un camino que se tomó a través de toda esa rama de la vida que llegó a lo que estamos ahora. Y todos los organismos que existimos en este momento del tiempo y espacio somos lo suficientemente aptos para poder convivir ahora, en la actualidad. Cosa que menciono porque a veces la gente dice, no, pues es que los monos están menos evolucionados que nosotros. No, eso no hay más evolucionado o menos evolucionado. Algo evoluciona porque es capaz de estar en el presente. Okay. Es capaz de existir. Sí, todo lo que está hoy es porque sobrevivió hasta hoy, ¿no? Exacto. Pero la extinción también es parte de la evolución. ¿Por qué? Que algo se extinga, que un linaje, porque ya hablamos de que no es un solo organismo, un bicho, un linaje, una población se haya extinto, es porque no fue apta para contender en ese tiempo, en ese punto del tiempo y el espacio. Y hubo cambios en las frecuencias alélicas, pero ya no fueron aptos para ese momento. Por eso se extinguió. Okay. Por eso la extinción es parte de la evolución. Sí, como decir que la muerte es parte de la vida. Algo así. Vaya, qué denso. Es un rollo loco, o sea, de verdad es impresionante. Hay muchas cosas que influyen para estos cambios. Hoy en día seguimos, pues nos preguntamos como de, oye, ¿estamos sufriendo cambios? ¿Seguimos sufriendo cambios los humanos? ¿A dónde nos va a llevar esto? Obviamente, pues para que pase esto, una buena parte debe extinguirse ante alguna adversidad fuerte, y el que logre sobrevivir va a ser el linaje que va a seguir y que va a repoblar. No me parece que ahorita vaya a haber una pandemia ni nada así, ¿eh? Pues, no, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues eso le hace falta a la Tierra. Vean ese vato. Pues sí, amigo. Ok. ¿Algo más? Pues no,
¿Cómo vamos, Mario? Hijo. Hijo, mano. Sí te tendiste. Tenemos una pregunta. Una pregunta del público. Ven, vamos a esta sección. De hecho nos pregunta algo que tú querías hablar. Nos dice, ¿qué hay del eslabón perdido? Y nos manda un enlace a una publicación que, bueno, que ya leíste. Y quiero tu opinión acerca de eso. Ok. A ver, el eslabón perdido. A ver, esto del eslabón perdido sucede que en el linaje del ser humano, nosotros pertenecemos al grupo de los Homo. Nuestra especie se llama Homo sapiens y el género, que es un grupo, se llama Homo. Entonces, todos los Homos, pues hay registro fósil de todas estos organismos que cumplen las características similares a las de nosotros. Entonces, a través del registro fósil es como se ha visto este paso entre las poblaciones que ya se extinguieron y la que perduró, que fue la nuestra, la de nuestro linaje, ¿no? Entonces, aquí esto del eslabón perdido sucede que hay un hueco del registro fósil entre nuestro ancestro más cercano, que une a nuestros primos, como los Homo erectus, con nosotros. Entonces, está perdido ese... Tía. ¿Eh? La tía o la abuelita. Digámoslo así, ¿no? O sea, es un ancestro que está perdido, que no se tiene el registro fósil como tal, o sea, a eso se refiere con que esté perdido, pero obviamente, de manera lógica, a cómo funciona esto, lo de la evolución debe de existir. ¿Por qué? Porque por algo estamos aquí. Entonces, no es como que hayamos aparecido de la nada, ¿no? Y pues bueno, simplemente es un problema de que falta encontrar eso, ¿no? Puede haber pasado. ¿Crees que, bueno, no sé de la duración de los huesos ni nada de esto, pero crees que ya no estén? No, yo creo que debe de... No los hemos encontrado. Yo creo que sí, o sea, mira, es que tendríamos que hablar de historia de los Homo para saber en dónde se asentaron, cuáles fueron sus rutas que siguieron, cuánto tiempo estuvieron ahí. O sea, es algo interdisciplinar muy cañón para poder como hipotetizar algo sobre eso. Okay. Yo pienso que simplemente hasta ahorita no se ha encontrado porque o no hemos buscado en el lugar correcto, no hemos tenido la técnica correcta para buscar o por cualquier otra cosa. También podría ser que se hayan malinterpretado algunos huesos, que se haya pensado, esto es más de lo mismo y que en realidad por ahí iba en la búsqueda. Pues igual y también fue un error, ¿no? así absurdo, ¿no? Ajá, que alguien haya dicho, mira, otro Homo erectus, y no, y que era... Pues fíjate que hay mucho, o sea, los arqueólogos tienen una chamba muy, muy, muy chida, porque no es fácil, o sea, yo una vez tomé una clase de dinosaurios en un laboratorio de dinosaurios, donde me enseñaron a identificar huesos de dinosaurios, pero de qué parte eran y bla, bla, bla. Y neta, es como de, ¿qué? ¿Cómo sabes que esto es un fémur y esto es un dedo? Obvio. Sí, es igual. Obvio. ¿No viste Jurassic Park? Pero bueno, es muy complicado esto y yo creo que pues pudo haber sido cualquier cosa, te digo, hasta la fecha no está, pero no quiere decir que no exista. Okay. Entonces, eso es el eslabón perdido. Y lo que pasa con este post que pusieron es de una teoría que tienen unos doctores, ahí les dejamos el link si quieren ir a ver el artículo que pero tienen. no se lo crean. De una vez hacemos el disclaimer, ¿no? Sí. No apoyamos esta teoría. Yo estoy en contra de... Y vamos a hablar de ella, pero en esta parte no nos la corten y la suban otra vez diciendo que Daniel está promoviéndola. Que soy... que soy pro drogas. Pro hongos. No, esa es una teoría que tienen estas personas donde la llaman el mono pacheco, algo así. Que justamente, o sea, para empezar, dicen que el ancestro
que hace falta, el eslabón perdido, no existe precisamente porque este salto que se dio del Homo anterior a nosotros a lo que somos nosotros como Homo sapiens fue muy grande debido a la acción que tiene la psilocibina, una sustancia psicotrópica que poseen ciertos hongos en nuestro cerebro. Bueno, en el cerebro de nuestros antepasados. Los antepasados y que nosotros ahora ya somos Y que dio lugar... iluminados, ¿no? Exacto, casi que nos iluminó la droga para que el cerebro de nuestros antepasados se desarrollara muy cañón y diera a lo que es el cerebro actual. Entonces, estas personas se basan en cómo funciona la psilocibina, en que reacomoda, así le llaman, que reacomoda las conexiones neuronales, y que eso dio pauta a que el cerebro creciera, ¿no? O sea, que sí hay otras conexiones que no suceden en un estado sobrio a un estado dopado, ¿no? Claro. Sí hay conexiones diferentes, pero ya están. Ya están. O sea, no las crea. Okay. No las crea, o sea, son conexiones que se dan nada más, o sea, que prende y apaga switch, que ya existen. Entonces, esta teoría está hablando de que se generó un cambio. Aparte, un cambio físico, ¿no? Un cambio físico muy importante y muy complejo, que es el cerebro. El cerebro humano es de las cosas más complejas que hay en la naturaleza. Y que se dio gracias a simple acción de comer hongos, ¿no? Exacto, a esta simple acción de comer hongos y de estarlo haciendo por mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, mire. Es como querer explicar el sol, por qué existe el sol, basándote en algo muy simple. ¿Cómo qué sería algo muy simple, Jairo? Pues porque necesitábamos luz para ver, ¿no? Exacto, algo así. Pues es que estaba oscuro y entonces pues que fui a poner un sol ahí. Es como esto, perdónenme, pero ya se me ocurrió algo bien qué explicativo. Algo muy análogo. Es como, y Dios dijo que se haga la luz, y se hizo. O sea, es tan simple como eso. Ok. No se puede. Hay mucho más allá. Y si quieren, aquí también les dejamos el link de un artículo que encontré de registro fósil del ser humano y de estas cosas para que puedan leerlo por ustedes mismos. ¿Va? Vale. Se me acaba de ocurrir una duda, y es que yo lo pensaba así, que... Ya no tenemos memoria en ninguna cámara, se acabó todo el video. Va, ¿Listo? 2, 3. ¿En dónde nos quedamos? En que... yo tengo una duda. Tú tienes una duda. Porque yo lo pensaba así, que antes del Homo sapiens estaba el Homo habilis, y el Homo no sé qué, el Homo erectus y estos. Y que el eslabón perdido estaba antes de esos, o sea, cronológicamente, que había sido antes, y que después de ese era el Homo erectus, el Homo habilis y nosotros. Pero ahorita con lo que estabas mencionando es que es justo el Homo antes de nosotros. Entonces, ¿el Homo habilis, por ejemplo, está antes que el eslabón perdido? ¿O cómo? No, o sea, este eslabón perdido es lo que nos unifica. El ancestro que une Homo sapiens con los otros homos. Es eso. Y si quieren les dejo una imagen aquí de este artículo donde nos pone los cráneos y trae el árbol como tal. Las raíces de dónde estamos Homo sapiens y dónde están los otros homos. Vale. Y dónde está el espacio. Ok. Pues ya, vamos a cerrar este interesante video. Gracias por toda esta explicación. Espero que se hayan quedado hasta aquí. Si se quedaron hasta aquí, comenten. Mario está usando una playera de navaja. Si vemos que mucha gente comentó, Mario está usando una playera de navaja. No, eso no. Una playera de Judas Priest. De Judas Priest. Muy violento. Mario es cholo. Comenten, Mario es cholo. Sí, por favor. Si comentan Mario es cholo, puede que tengan un regalito por ahí por aguantarnos tanto. Muchas gracias, amigos. Luciernaguis, ya lo entendí. Y pues bueno, nada más que decir. Nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós, Mario. Bye, Mario. Ahora unámoslo mágicamente con Evo.
funciona. Ese güey se quitó los zapatos para no hacer ruido. Y choca con ese garrafón. Ok.